las inspiraciones, bueno, y otra serie de términos que se han utilizado para expresar eso, digamos, un alma que dice cosas para otras almas, independientemente de las lenguas. Eso es la poesía. De las ciencias modernas. Según el doctor Exner, 300 nadadores sordos sumergidos en una pileta nunca supieron dónde estaban las orillas. Y considerando aún exagerada la aserción de Spallanzani de que la golondrina puede alcanzar una velocidad de 89 metros por segundo, debemos merituar que el 17 de mayo de 1896, en Compiègne, a las 7:35 am, soltaron juntas golondrinas y palomas mensajeras, y mientras éstas daban vuelos en círculos para orientarse, las golondrinas partieron como un rayo hacia su nido, cito en la calle predicadores de Amberes, y naturalistas, y banqueros, y armadores, y amadores, comprobaron ese día que las palomas alcanzan una velocidad de 57 kilómetros por hora y las golondrinas 257,58. Los colombófilos flamencos tiritaron en la experiencia porque en la Universal de París del 89 hubo nacido la idea, hoy absolutamente desterrada, post principitus inclusive, de un correo aéreo fundado en las golondrinas, cosa que ya imaginaron los antiguos romanos y lo atestigua Montaigne en sus ensayos, capítulo 23, libro segundo, porque como enseñara a Ignatón el egipcio, la imaginación es superior a la inteligencia. Y agrego, emancipado del ciclo, el halcón se traga a las palomas mensajeras e intercepta el mensaje confiado al aire, y la golondrina ofrece menos cuerpo que la novela al tiro del enemigo, que es el halcón o es el tiempo, y de ahí que los herméticos italianos hayan superado Rosas blindadas y poesía política. Hoy podemos confirmar desde la torre inclinada hacia el este que nadie reparó en Amberes aquel día en el mensaje intertextual o en el poder de la parábola, y menos aún que la ciencia natural del siglo XIX haya descubierto sin saberlo la diferencia esencial entre la prosa poética y la poesía en blanco y negro. Vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. El poder no es el poder autoral, el prestigio de un autor. La poesía es un poder. La poesía no es un valor, la poesía es un poder. Y como poder nosotros lo podemos reconocer, digamos, cientos de años atrás o 1000 años atrás, y seguramente seguirá sucediendo si el sol nos alumbra todavía, durante siglos después y miles de años después de este momento. El poder es la poesía, pero la poesía es algo que sucede en todas las lenguas. Y un poeta del siglo XXI, ya no escribe con su lengua ni dentro de su lengua, sino frente a todas las lenguas del mundo, lo cual implica una obligación de oír y de conocimiento de lenguas. Yo por suerte tengo la gracia de venir de la tradición, por lo menos de la tradición entrerriana, donde hubo poetas sabidos en lengua y traductores, ¿no? Niña del desierto. Si no hay para ti un lugar en el mundo, yo te llevaré en mis ojos.
Cuánta materia de realidad futura, me dije, habrá en los ojos de esta niña que no pude ver bien, parada en la arena del desierto o parada en el fondo naranja de la pantalla de CNN en español, al borde de la carretera que sube desde Azubair a Basora, o que baja a los infiernos de Bagdad, que ahora es un infierno. Y hago aquí unos puntos suspensivos, porque una vez hubo jardines en Bagdad, y esta niña parada entre mujeres vestidas de negro tiene la edad de aquellos jardines, y ve pasar tropas camino de Bagdad, como si viera por primera vez otro mundo, ya que es el otro mundo el que ahora está pasando frente a ella, parada en el resplandor dorado de las arenas de este día de la primavera boreal, mientras voy al mapa del diario de hoy, 23 de marzo de 2003, para fijar exactamente, con precisión poética y felina, el sitio exacto en que la ampara la sombra de mi dedo, que ya sabe que una vez en Bagdad hubo jardines verdes y dorados, y leones de mosaico, celestes y dorados, protectores de templos o de tumbas, y es imposible vivir en un desierto ignorando que los leones verdaderos son celestes y dorados, y esta niña en el camino de Azubair a Basora guarda en su pupila el ojo de la aguja y ve pasar camellos solamente, como quien hiciera de su mirada la otra puerta de la historia. Los leones son celestes y dorados porque cuando eran celestes y dorados en el mundo real había leones de azafrán y de canela, y una niña real no puede vivir en un mundo de leones reales ni con la imagen de ejércitos pasando eternamente por su mirada, porque los leones reales nunca fueron de azafrán o de canela, sino celestes y dorados, y una niña tiene la mirada de una niña, y una niña parada en el desierto es una niña parada en el desierto, cuya mirada quiero que se conserve en este poema, porque si esa mirada hubiese desaparecido antes de este poema, nunca hubiese habido leones celestes y dorados, y tampoco hubiese visto yo nunca a esta niña de oro parada en el desierto. Cuánta materia de realidad futura, como toda realidad, está mirando esta niña, me dije, porque de esos ojos cegados por la luminosidad enemiga que cargan estos carros de guerra, saldrán canciones, novelas o biografías que harán del mundo este mundo, y que me gustaría leer otro domingo de mañana y en la paz de mi provincia, y que sin embargo ignoraré para siempre por una cuestión de edad, pero sabiendo sí, contra todo pronóstico o noxiología, que los leones son celestes y dorados, porque son celestes y dorados, y no hay poder real que pueda derrotar la ultrarrealidad que pasa de tal modo en los ojos de esta niña parada en el desierto, entre mujeres de negro de la cabeza a los pies, parada en el desierto, porque la poesía ha sido siempre una niña parada en el desierto, y una niña parada en el desierto es suficiente testigo de su mirada. Una cosa es escribir y otra cosa es ser un escritor. Hay ciertas tareas y ciertas obligaciones del oficio que distan mucho de aquello de decir lo que siento, decir lo que pienso, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en definitiva, la literatura y dentro de la literatura la poesía, antes que nada, es un arte. Y como todo arte necesita un aprendizaje, y ese aprendizaje hoy por hoy es un aprendizaje de lenguas y de autores y de diálogos y bueno, en fin, lo que todo el mundo sabe cuando asume el riesgo y el delirio de ser un escritor. Bueno,
Uno puede ser muchas otras cosas importantes en la vida, pero nadie es rey de dos reinos. Si uno elige ser un poeta, la poesía es un amante muy exigente, ¿no? Requiere no solo aprendizajes, sino también ciertas fidelidades permanentes, ¿no? Los escritores que entienden cierta profesionalidad de la escritura, a veces son perdidos por la prosa, otras veces son perdidos por el periodismo, otras veces son perdidos por otras requisitorias que hacen, sin ninguna duda, a la vida de cada uno. Pero la fidelidad de la entrega profunda transforma a un poeta siempre en un perdedor. Es decir, los poetas ganadores me tienen sin cuidado. Ser un poeta es ser un perdedor, un profundo perdedor, porque lo que uno está haciendo es traspasar una palabra dada, el momento en que recibe la palabra, y tratar de entregarla por lo nuevo, por lo intacto o por lo novedoso, pero luciente y viva a los que vienen. No hay otra posibilidad. El escritor es un instrumento del lenguaje, ¿no? Los que creen que hacen del lenguaje un instrumento transforman al lenguaje en un vehículo de carga de ideas o de otras cosas. Y un poeta es aquel que es un instrumento de la palabra. Y eso significa esfuerzos y significa pérdidas, ¿no? Y ser un perdedor en una sociedad de winners no es fácil, pero yo lo he aceptado con toda alegría. Amarrarse fielmente sin espigas, tallo solo, elemental arboladura entre el desnivel de los dones, desprolija andanza de la luna, perenne sequía que mata en luz ardiente como una espada amiga. Y sacudirse andarivel y torcedura con decisión de paquidermo que sonámbulo va lleno de mariposa y marfil para su tumba. Pero tener también en puño listo para echarle a la boca al desconsuelo un ajuar de abejas y de espinas como hace con la siesta el limonero. Frente al filo final, mirar pasar la luz en el tren de su futuro con parsimonia de gaviota ya en su vuelo, y atar los cabos volantes de esta vela no como el aprendiz de pañolero, sino con la paciencia, el riesgo y la alegría de un electricista ciego. Y pasar de amor en fruto, de pena en río, de lecho en álamo, nadando a besos por la vida, como un verano. Una de las desgracias de las repúblicas aurorales latinoamericanas es haberse creído que automáticamente con esas libertades civiles y políticas era necesario crear una literatura, y han creado una literatura. Han creado una literatura que en definitiva
es un corte de la lengua, porque la literatura y sobre todo la poesía es algo que sucede en la lengua. Y la lengua es anterior al 25 de mayo de 1810, sin ninguna duda. Todo lo demás ha sido importante, no dejo de conocerla. En mi país, pero también en mi provincia. La poesía sucede en la lengua, y la lengua está antes, durante y después de lo que podríamos llamar la nación argentina o la literatura argentina, por cierto, ¿no? Porque la acepción 1, la acepción 2, la acepción 3, las acepciones figuradas, ¿no? Que todas las lenguas tienen, que toda palabra tiene en toda lengua, hace que uno verifique y perciba en ese juego el juego de las posibilidades, y uno se transforma en un poeta corrector del propio libre albedrío, porque en poesía el libre albedrío no existe. El libre albedrío lo tiene la lengua y uno es un instrumento de ella. Entonces, estos ejercicios enseñan a domesticarse, a saber que uno es un instrumento de una lengua, que el gran tesoro y el gran poema es la lengua propia, que la lengua propia no es el castellano, por suerte, ya que el castellano está tan extendido en el mundo y tiene tantas bifurcaciones y acentuaciones y sentidos, etcétera, etcétera, bueno, que por cierto han dado origen a diccionarios de argentinismo y americanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces es obvio que siendo yo un poeta entrerriano no voy a utilizar nunca la palabra sopilote, porque eso pertenece al mundo mexicano. Es una especie de probabilidad, digamos, ¿no? Cuando baje. Es una especie de probabilidad más o menos futura y deseada. Cuando baje, va a pasar tal cosa, es decir, todo va a suceder cuando baje. Con lo cual, es una especie de trampa al canto folclórico, digamos. Porque el canto folclórico puede decir todas las cosas, que está, que va, que viene, que sube, que baja, que no. Cuando baje, ya instaura un tiempo mítico. ¿Cuándo? Cuando baje, cuándo va a bajar, cómo va a bajar, etc. Cuando baje, va a suceder esto y va a suceder esto. Entonces, es como que todo está sucediendo en futuro, cuando en definitiva es un deseo presente. Porque sociológicamente es presente las cosas que se dicen por ahí adentro, qué sé yo, en fin. Pero ahora cuando baje, yo voy a ver esto. Yo voy a ver los ideogramas de las garzas en la orilla, es decir las palabras, las conchillas abiertas, es decir, mis primeros libros de lectura de la infancia, bueno, cuando baje, bueno, ya está estructurado de una manera de un futuro improbable. Y eso es jodido, porque hoy todo futuro es improbable.
Cuando baje el Gualeguay, cuando deje de cortejar nidales ateridos y regrese entre balsas de hojitas a su caja de gredas, cuando baje el Gualeguay, cuando vuelva del Aguaribay y las lagunas la boca llena de pimientas y de oros del celaje, cuando vuelva el azul al ojo de las vacas y el moscardón amplifique con el sonar de sus bajos el sepia lento de sus barrancas curvas, cuando baje el Gualeguay, cuando recobren su sintaxis las urdimbres del sauce, las palabras serán piedritas de colores en la orilla. Cuando música y eco de palas, de remos, de canoas invisibles reverberen entre vapores y colinas, cuando baje el Gualeguay, cuando baje el Gualeguay y las garzas impriman en arcilla morada las notas de la canción que termina donde comienza el vuelo. Cuando el sarandí abanique las faldas de las hadas fluviales, casi amarillas, y ensayen sus letanías la madre Biguá, la madre Crespín, la madre Iguana y todas las madrecitas de la ribera aparecida, cuando baje el Gualeguay. Cuando la capibara sacuda el barro de sus tetas y el río huela a pisingallos y azufres con la orquesta en su punto, con el agua en su flecha. Cuando baje el Gualeguay y yeguas de cobre bañadas en rocío retocen entre perros de luz y palmares de hondura, cuando baje el Gualeguay. Cuando olvide su condición de hijo único y en leguas de niebla levite sobre el piadoso bisbiseo de los desamparos, cuando todo huela a leche de taces, a piel de guasuncho, a luna mojada, a boga con luna, a jabones del aire, a leña verde de trapitos colgados, cuando baje el Gualeguay. Cuando baje el Gualeguay, veré el volcán con palitos de la hormiga, las ruinas del mandala de las arañas lunares del monte, el ay de las criaturas ahogadas en la luz y en el aire. Cuando baje el Gualeguay, iré a leer los ideogramas de las garzas, la canción que termina donde comienza el vuelo, y las garzas son garzas para siempre. Cuando baje. La poesía es algo que sucede en la lengua y que el poeta es un instrumento de la lengua y no la lengua un instrumento de él. Es esencial. Porque si utilizamos la lengua como un vehículo de carga para llevar ideas, consignas, pensamientos, etc., nosotros la estamos subordinando y poniéndola a nuestro servicio. La poesía es todo lo contrario. La poesía es todo lo contrario. El lenguaje poético es todo lo contrario. O sea, la poesía nunca es un vehículo de carga de nada. Tiene algunos hilos conductores que, bueno, han tenido que ver con la naturaleza, con el sexo, con las guerras, con los exilios, con las revoluciones, con el amor, con la muerte. Bueno, si así fuera, toda la poesía lírica puede reducirse a aquello ya sabido de te quiero mucho y no quiero morirme.
Pero la poesía es algo más que eso. La poesía es una adelantada de su lengua. Después, ya sabemos, suceden todos los sismos, todas las ascripciones, todos los modismos, todos los modos. Bueno, hay tiempos en que todos los poemas parecen escritos por un mismo autor. Bueno, eso es lamentable, no porque desaparezca el autor, sino porque si todos los poemas son escritos por un mismo autor, bueno, la poesía se transforma en una cantinela continua, más o menos homogénea, y en definitiva pierde su sentido. Lo diferente es cuando emerge aquel que con una pequeña desviación, porque nadie vive lo suficiente para cambiar una sílaba o una vocal de su lenguaje. Nadie vive lo suficiente para eso. En consecuencia, lo que uno puede hacer son modestas intervenciones, o modestas declinaciones, o modestas notas disonantes, ¿no? En un jazz continuo, perpetuo, que es el canto infinito. Es el canto infinito de la poesía. Las inspiraciones, bueno, y otra serie de términos que se han utilizado para expresar eso, digamos, un alma que dice cosas para otras almas, independientemente de las lenguas. Eso es la poesía.